Claro, esto ocurre por hospitales, pero si ustedes pueden hacer la extrapolación por comunidades autónomas. El tratamiento de un paciente de POMPE de 70 kilos con un coste aproximado de 400.000 euros año. Bueno, si cae en Andalucía, es decir, si es andaluz, cada ciudadano andaluz tendrá que contribuir en 0,05 euros. Si cae en Melilla, tendrá que contribuir cada melillense en 4,74 euros. Podrían decirme, bueno, es que la distribución, si en Andalucía hay 10 millones, van a haber más población, más pacientes con POMPE. Sí, puede ser o puede ser que no. Esto no es una distribución homogénea por el número y la frecuencia. Y aparte, sabemos todo el componente genético y, por tanto, los núcleos familiares pueden estar en La Rioja o pueden estar en Andalucía o puede estar en otro sitio. Por tanto, la contribución que cada español está haciendo es completamente diferente si el paciente está en Andalucía o si está en Melilla. Y toda esta situación no se va a solucionar si no existe un fondo, por lo menos, específico para que, sea de la comunidad que sea y sea del hospital que sea, exista un presupuesto para hacerlo. Bueno, y con este panorama hicimos las preguntas. Y la pregunta era, ¿ha de crearse un fondo económico específico para enfermedades raras que garantice la equidad entre las comunidades autónomas? Los participantes del foro consideramos que en un 98% se debería de crear así. Parece, al hilo de lo expuesto, que sería lo razonable. Pero, ¿se cree que es posible su creación en un futuro? Hay que reconocer que fuimos bastante optimistas. No tuvimos el acuerdo porque el acuerdo solo se obtenía si el 75% opinaban lo mismo, pero hubo un 60% de los encuestados que opinaron que sí. La siguiente pregunta tenía que ver con el tratamiento con medicamentos huérfanos. ¿El fondo económico específico debe contemplar el coste? El 91% decíamos que sí, y cuando estimábamos si en 5 años eso se produciría, pues solo un 73% decía que sí. Es decir, no hubo acuerdo, pero mayoritariamente se piensa que habrá un fondo económico específico para el tratamiento con medicamentos huérfanos en los próximos 5 años, por lo menos el grupo de expertos. ¿Tendría que haber un fondo específico para el coste de los tratamientos adyuvantes? Bueno, el 84% de todos los encuestados comentaron que sí o dijeron que sí, por tanto había acuerdo, y lo que no había acuerdo, o por lo menos la opinión mayoritaria, era que esto no se contemplaría en el fondo en un futuro cercano, en los próximos 5 años. El coste de la asistencia especializada por médicos de referencia, todos los que opinamos consideramos que sí se debía de hacer, por tanto era un deseo, pero también consideramos que la realidad, o por lo menos la que veíamos a corto plazo, es que se crearía el fondo, bueno, probablemente, mayoritariamente opinamos que sí, pero no con el suficiente acuerdo, es decir, no se alcanzó el 75%. El coste de la asistencia domiciliaria pasaba algo parecido. El fondo económico específico que contenga este coste de asistencia domiciliaria, los participantes consideramos que lo debería de contener, pero también, por lo menos la opinión es que en los próximos 5 años probablemente esto no existiera. Por tanto, yo creo que hay suficiente divergencia para generar el debate. Igual, como el coste de elaborar y mantener un registro de enfermedades raras, un 83% consideramos que sí debería de tenerlo, ese fondo específico, pero si a largo plazo, consideramos a largo plazo, entendiendo 5 años, si iba a contener este coste el registro de enfermedades raras, pues consideramos que lo más probable es que no. ¿El fondo económico debía estar gestionado por los profesionales de referencia, por aquellos que hacen la asistencia, por los centros que hacen la asistencia, por las comunidades que hacen la asistencia? El 98% consideramos que sí, pero también consideramos que era poco probable que eso se produjera. El 72% de los participantes opinaron o opinamos que no. Bueno, ¿por qué se cree que esto no es posible? Yo creo que lo vamos a ver en el debate por qué no es posible, pero está claro que los condicionantes que antes se han explicado de nuestro modelo también están haciendo la imposibilidad de que esto se produzca. Yo creo que hay algún rayo de esperanza, aunque poca esperanza, al hilo de lo que se ha comentado, ¿no?
Yo no he estado en la presentación, parece que el secretario general de Sanidad habló de 3 millones para las comunidades autónomas para financiar estrategias frente a enfermedades raras. No sé, al hilo de la interpretación que yo leo aquí, si son 3 millones para todas las comunidades o 3 millones para cada comunidad. No lo sé. En cualquier caso, sean 3 millones para el total, que me parece una risa, o 3 millones para una comunidad, también me parece muy escaso, ¿no? Porque, teniendo en cuenta el coste de los tratamientos, las estrategias realmente, pues no sé qué es la estrategia, si no va asociada al diagnóstico y a la terapéutica, ¿no? Bueno, por otra parte, ya vemos que ha habido posibilidades de crear fondos específicos, ¿no? Lo que nos vamos a gastar en la hepatitis C este año es el doble de lo que nos gastamos en medicamentos para las enfermedades raras. Por tanto, cuando hay voluntad política, esos fondos sean centralizados, no sean centralizados, esa posibilidad existe, ¿no? Bueno, al hilo de esta situación, que es nueva, que se ha producido con la hepatitis C, pues ha habido ya también un movimiento político de un orden o de otro diciendo que se debería de crear ese fondo. Bueno, pues yo creo que pequeños pasos en ese sentido se están dando. A veces, bueno, no vemos toda la luz y a veces vemos algo de oscuridad. También es verdad que parece que el secretario general de Sanidad ha dicho que esta noticia que aparecía sobre que se había perdido el fondo para atender a otras regiones, el Fondo de Cohesión Sanitaria, no era cierta. Bueno, yo no tengo por qué cuestionar si el país la información es adecuada o la del secretario general es la correcta, ¿no? Pero lo que venía a decir el periódico es que habíamos pasado de tener 150 millones de fondo de compensación o de cohesión sanitaria entre comunidades en el año, creo que era 2010, 87 en el 2011, 93 en el 2012, 36 en el 2013, 22 millones en el 2014 y 2,3 millones para el 2015. Bueno, no lo sé, es decir, probablemente explicaba el secretario general de Sanidad que lo que se llama o que se llamaba antes Fondo de Cohesión Sanitaria ahora se llama otra cosa. Bueno, no sé, pues me parece estupendo. Siempre que nos enteremos cómo se llama y dónde está el dinero, y sobre todo cuando vayamos al Ministerio no nos digan que está en las comunidades, y cuando vayamos a las comunidades no nos digan que está en el Ministerio, pues a mí me da igual que se llame Fondo de Cohesión que Fondo de Descohesión, pero que el dinero esté en algún sitio y vaya donde vayan los pacientes, y vayan los pacientes a los centros que tienen que ser de referencia, y estén en esos centros de referencia, estén dotados presupuestariamente para el diagnóstico, desde luego para los equipos de referencia, y para poder dotar presupuestariamente con tratamientos que están disponibles en el mercado y que, desde luego, no pueden ser una barrera a los hospitales por una cuestión presupuestaria. Como este fondo existe, nos dice el secretario general de Sanidad que existe, pues estaremos deseosos de verlo cómo llega a las comunidades autónomas y cómo llega a los hospitales. Y nada, muchas gracias. Mientras ustedes o vosotros vais pensando en alguna pregunta o mientras las azafatas nos pasan las que podáis haber escrito, mientras nos pasan las preguntas, a mí sí me gustaría, no sé si a título de moderador o más bien de periodista, espigar algunas afirmaciones que nos han ido haciendo, que a mí me han llamado especialmente la atención, ¿no? Como cuando el doctor Torrendo se insistía, es la voz de las asociaciones de pacientes quien puede conseguirlo. Una invitación más a ese protagonismo que al final es el que puede cambiar el estado de la cuestión. El caso de Estados Unidos, el caso de España, esa toma de conciencia de la propia palanca que tiene que mover el estado de la cuestión y que tiene que estar protagonizada por sus afectados y por sus víctimas más cercanas. Este comentario de la doctora López de la difusión del conocimiento, esto que nos decía el secretario general esta mañana, que las enfermedades raras estén en la opinión pública, estén en los medios, estén en los profesionales y estén también en los despachos, ¿no? Esta dificultad de acceso de los pacientes que quieren ser vistos por el médico que ellos quieren, no por razones sentimentales, por el médico que creen que sabe de su problema y que puede ayudarles y puede tratarles como un derecho que conviene subrayar. Esta idea también que nos ha dicho la doctora López de registros útiles, no registros burocráticos, administrativos para cubrir el expediente, registros útiles a los clínicos para la toma de decisiones. O estos comentarios de Jordi Cruz
al final la piedra angular siempre va a residir en la relación del médico con su paciente, con el enfermo, y esa relación que tiene que ir provista de la información, del asesoramiento, de la ayuda, de la explicación al nivel requerido para la familia para entender la enfermedad con la que convive. Y los médicos tienen que entender, y esto debe insistirse en ello, en que tienen este deber de ayudar al paciente a entender su enfermedad para poder convivir con ella en el día a día. Esta idea verdaderamente llamativa, ¿no?, de que el 50% de los participantes no creen que vayan a lograrse equipos multidisciplinares en España, que parece que es lo que requieren estas enfermedades. Yo creo que la doctora López nos podría explicar, quizá ahora en el turno de coloquio, por qué no se pueden crear estos equipos multidisciplinares que reclaman estas enfermedades, ¿no? Este comentario de que el 50 y tantos % creen que no va a ser posible la asistencia domiciliaria, ¿no? ¿Por qué no va a ser posible la asistencia domiciliaria a enfermos que tienen un problema de movilidad, que tienen un problema de lejanía a los centros de excelencia, etcétera, ¿no? En la última intervención, el doctor Poveda, siempre punzante e interesante en esta reflexión sobre el valor y el precio que tantas sugerencias despierta y que tanto debe mover a la reflexión, ¿no? El 51% de los pacientes en España con problemas de acceso al tratamiento, del que pende su vida, que puede cambiar su vida, el 50% no tiene acceso al tratamiento que cambia su vida. Yo siempre me acuerdo aquí no sé si se llama Belén, no sé cuánto es esta de la televisión, que dice: yo por mi Andreita mato, o algo así que decía, ¿no? Yo si tuviera un remedio en algún sitio para la enfermedad de mi hijo y la mitad de ellos no pueden acceder al tratamiento que cambia la vida de tu hijo, pues no se lo quería, sinceramente. 2,5% del coste farmacéutico en medicaciones raras. No parece realmente mucho, no parece que deberíamos poner ahí las barreras, ¿no? Yo le añado un dato al doctor Poveda: las mejores proyecciones que se han hecho apuntan que en los próximos años, incluso con esta eclosión de medicación rara, no llegarían a superar el 5 o 6% del gasto farmacéutico los medicamentos huérfanos. No parece que esté ahí el problema. ¿Por qué poner tantas dificultades en un sitio que cambia tanto la vida de las pacientes, ¿no? Y luego este problema de que el 62% creemos posible un fondo específico. Se hizo con la Organización Nacional de Trasplantes, se ha repetido con la hepatitis. ¿Por qué no se puede hacer también con las enfermedades raras? No puede ser que de una manera indiscriminada y randomizada haya hospitales que le representen el 150% de su gasto, mientras otros le representan el 2%. Tiene que haber mecanismos de compensación. Por un sistema o por otro, esto tiene que lograrse. Antes de dar el turno, a mí me impresionó mucho, lo comentábamos en la comida, una frase de un premio Nobel de etología, que era Konrad Lorenz, que al estudiar los mecanismos de la agresividad humana subrayaba el elemento de contención que representaba la compasión al ver los ojos de la víctima. Y él decía: la agresividad queda mermada porque cuando te voy a clavar el puñal te veo la mirada y eso detiene mi agresividad. Yo creo que de la misma manera, y creo que de alguna manera lo ha dicho Josep Torrent, hay que poner los ojos de las víctimas, de los afectados, de los enfermos, delante de los que toman las decisiones, para que se den cuenta que esto no es apretar un botón en una guerra nuclear y que mueran cientos de miles de personas que nunca he llegado a conocer, sino que son personas que lo sufren, que viven con ello, que tienen familias, que su vida cambia cuando son adecuadamente atendidas. Yo tengo 2 o 3 experiencias en el tiempo que llevo en las enfermedades raras que realmente me han conmovido. Me ha conmovido oír en el Senado hace pocos meses a un matrimonio decir: Dios mío, ¿cómo se puede llegar a esto? Que el día más feliz de su vida fue cuando le pusieron nombre a la enfermedad de su hijo. El día más feliz de su vida no fue ni el matrimonio, ni la primera comunión, ni siquiera cuando tuvieron el hijo. Es cuando diagnosticaron a su hijo de una enfermedad terrible, y eso fue el día más feliz de su vida. Yo creo que eso hay que saberlo comunicar y hay que expresarlo, ¿no? Otra que me llamó la atención, yo creo que clama al cielo, yo por mi Andreita mato. ¿Cómo puede una silla de ruedas adaptada a un enfermo que no puede sostener su esqueleto tener un IVA de un artículo de lujo? Pero estamos todos locos. Pero ¿cómo puede consentirse eso un solo día más? Que sea tratado como un artículo de lujo, con un IVA suntuario, una silla que necesita una persona para poderse mantener erguida. Yo creo que esto no es un problema presupuestario para el país. Esto es un problema de sensibilidad humana, esto es un problema mínimo de dedicación al bien común. Bien, tenemos ahora el turno de coloquio. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Me han pasado, perdón, aquí.
Bien, en principio las que tengo aquí, una para el doctor Torrent. ¿Qué podemos hacer los pacientes para agilizar que los medicamentos huérfanos aprobados en Europa se implementen en España? Y pone la cifra de 75 aprobados en Europa versus 50 comercializados en España. No, ahí en el... Perdona. Perfecto. Sí, en realidad tenemos ahora mismo 120 medicamentos en España, deben estar circulando por las comunidades autónomas de una forma no comparable, menos de 50. Si los 50, si los contáramos, no son superponibles en Madrid, Andalucía, Extremadura, Cataluña, el País Vasco, habrá diferencias. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Yo creo que lo que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, la voz de FEDER de una forma mucho más impulsiva en estos debates y que los ministerios y las propias estructuras autonómicas se abran a esto. No hay más remedio. Este camino no tiene vuelta atrás. Tardaremos 1 año, tardaremos 2 o tardaremos 5. La voz de los pacientes ha venido a quedarse, no es un turismo. No han venido aquí, hola, a hacer esto y nos vamos. No. Son parte importantísima de este camino y de esta decisión. De hecho, en Europa no se entiende que se pueda decidir estas estrategias sin que los pacientes opinen sobre lo que les afecta en salud. Y, de hecho, habría que pensar que la enfermedad rara es parte de la sociedad, por tanto, es parte de todos nosotros. Yo creo que es esto. Y, segundo, faltaría que los gobiernos que se configuren ahora sean mucho más sensibles a este mensaje que hemos discutido hasta ahora. Seguro. Por supuesto, los miembros de la mesa podéis intervenir cuando queráis. Me parece, José Luis, que querías... Yo creo que en un mundo ideal probablemente habría que hacer menos cosas de las que hay que hacer, pero el mundo es como es, ¿no? Si se acuerdan de la película Matrix, Morfeo le ofrece a Neo 2 pastillas, una pastilla azul de un mundo ideal y una pastilla roja que es de un mundo real, ¿no? Nos comentaba el doctor Torrent el proceso articulado, ¿no? Tenemos IPTs, tenemos la Agencia Española del Medicamento que determina o da valor a los medicamentos para que se fije un precio, tenemos una cartera básica de servicios que define qué medicamentos se van a incluir y tenemos también una realidad, que es que en las comunidades autónomas esa cartera de servicios se puede aumentar. El Real Decreto 16/2012 dice que la cartera básica de servicios es la que es, la del Estado, pero las comunidades pueden aumentar esa cartera básica, ¿no? Yo no sé lo que pueden hacer, lo que sí he visto es lo que ocurre cuando las asociaciones y las familias se movilizan en las comunidades autónomas, ¿no? No les voy a hacer yo una arenga para que se movilicen, no quiero que aparezca el titular ese en la prensa, pero es verdad que lo que hemos visto en la mayor parte de las comunidades es que el acceso a los tratamientos que no estaban aprobados en la cartera básica de servicios y por tanto no tenían disponibilidad financiada para todos los pacientes en todo el territorio nacional, solo ha sido posible cuando ha habido una movilización de los pacientes a través de las redes sociales o a través de recogida de firmas. Al final, cuando el político ha visto que su nombre, su partido político o lo que fuera estaban en la prensa con la movilización. ¿No es este el mejor camino? Seguramente no es el mejor camino, pero también es verdad que los caminos a veces se toman los que te dejan y son posibles. Yo no creo que el mejor camino sea que los pacientes se encierren para que se apruebe el fármaco para la hepatitis C. No creo que el mejor camino sea que una familia tenga que organizar una recogida de firmas para que se acceda a un tratamiento. No creo que eso sea el camino. Pero es veces que también aquellos que tienen que tomar las decisiones, que son los políticos, parece que solo ven las luces cuando se les ilumina de esta forma, ¿no? Gracias, José Luis. Lo que quizás sí sea el mejor camino en este sentido, como sugerías, Josep, es que la voz de los pacientes esté representada en los foros que toman las decisiones, que aprueban, que determinan lo que se incluye o se deja incluir, ¿no? Yo estaría de acuerdo completamente en lo que decía ahora mismo José Luis. No es tanto de que los pacientes tengan que asumir
nos faltaba más, la propia agenda, digamos, de la decisión política, pero en cambio sí que tienen que estar en los paneles, en los foros, en las estructuras. Por ejemplo, hay un comité de precios y de acceso en el Ministerio. ¿Está alguna voz de paciente en general? Y cuando afecta a un tema candente dentro de la complejidad, y os lo digo, los medicamentos huérfanos son por naturaleza complejos porque la enfermedad está muy desconocida en muchos casos y por tanto merece una discusión. ¿Están los pacientes invitados a discutir qué necesidades tienen para que el Ministerio y los expertos sean sensibles, entendamos en un proceso bilateral? Y os diré más, por ejemplo, en un país que el activismo de los pacientes está sin duda, como es Holanda, se han atrevido a decir, ya lo siento porque aquí hay compañeros de la industria, pero que el Ministerio holandés ya ha dicho un par de veces a medicamentos huérfanos, este medicamento está bien, está autorizado, pero para nuestro sistema no aporta lo que queremos y no lo vamos a pagar. Incluso en este supuesto, que es el escenario más negativo, tiene que haber una transparencia, explicártelo, y tiene que haber los pacientes que entendamos por qué esta agua autorizada no la van a dar a nuestra familia, si fuera el caso. Tendremos que entenderlo. Por eso os decía que este camino yo creo que, hablando de la participación estructurada, no de ir a hacer manifestaciones, que esto es lo que al final parece que intentemos cambiar la agenda a base de la presión mediática, ¿no? Tú decías Andreíta, no sé qué, no sé cuántos, yo creo que tiene que ser todo mucho más serio. Hablamos de salud, hablamos de afectaciones muy graves en todas vuestras familias y los niños afectados. Y además es una lección de que si el sistema sanitario es capaz de gestionar esta complejidad y aprende de nosotros y de vosotros, quiere decir que el sistema será bueno para gestionar lo que es igualmente grave pero no tan complejo. Por lo tanto, quiere decir que el sistema se enriquece en sí. Yo creo que este es el reto que tenemos en nuestro país. Muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas que yo creo que por su naturaleza clínica van, Mónica, hacia ti. Muchos enfermos prefieren que se creen CESURs en sus comunidades autónomas en lugar de desplazarse al estatal porque no se lo pueden costear. ¿Es posible a corto plazo esto? Bueno, vamos a ver. Yo estoy encantada de que salgan los CESURs aquí a colación en la mesa. Ojalá tengamos, ahora en enero es cuando salieron publicados los CESURs distintos de toda la geografía española. Hay 9 CESURs autorizados en enfermedades metabólicas. Hay 2, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, hay 1 en la Comunidad de Valencia, 2 en la Comunidad en Cataluña. En fin, no están representadas todas las comunidades autónomas, pero creo que es un primer paso. Los CESURs es centros, servicios y unidades de referencia. Es una forma más laxa de poderte hacer unidad de referencia sin los requisitos que se pedían antes, que era como inalcanzable. Cuando lo alcanzabas ya estabas próximo a jubilarte y ya daba igual. El tema es que los CESURs, está muy bien el concepto, pero no son vinculantes, es decir, casi están concebidos en la situación en la que estamos ahora como si fueran centros de segunda opinión. No es vinculante el que tú, si hay un CESUR en tu comunidad autónoma, puedas acceder a él, ni siquiera que puedas recibir los tratamientos a través de ellos, sino que se consideran ahora mismo, están empezando, eso es cierto, como centros de segunda opinión. Pero yo creo que tanto pacientes como médicos tenemos que impulsarlos, estemos o no en los CESURs para investigar y para trabajar con ellos, seguro que hay que hacerlo, y probablemente sea el futuro de la atención en centros de referencia. Ojo, porque en las enfermedades raras tenemos un problema. En nada se parece una fenilcetonuria a una enfermedad de Gaucher o a un Sanfilippo o a una porfiria. Entonces, hacer centros de referencia a enfermedades metabólicas es bastante complicado. Incluso dentro de ellos habría especialización en cada una de las enfermedades raras que tuviéramos. Así que yo creo que tiene que ser lo que tengamos que apoyar y lo que tenemos que tender a apoyarlo, pero con las peculiaridades que tienen las enfermedades raras. No todos pueden especializarse en todo, es absolutamente imposible. Mónica, tengo también aquí una pregunta que quizá tú misma puedas leer y contestar porque es un caso muy particular. Bueno, es sobre un síndrome de una duplicación cromosómica con varias mutaciones. Y dice, mi hijo tiene un síndrome de duplicación 17q12, pasa muchos dolores e inflamaciones en articulaciones, hay que ponerle AINES y no hay un tratamiento para evitar que sufra esos brotes tan dolorosos. Bueno, aquí vamos más a la realidad de las enfermedades raras, que es las que no tienen tratamiento. Las huérfanas. Y el tema en este caso, y yo creo que sirve como ejemplo, y no vamos a hablar del caso en este punto en concreto, es que
Hay muchas de estas enfermedades que no tienen un tratamiento específico y que los clínicos que nos dedicamos a ello, nuestra labor, yo lo digo muchas veces, es la de acompañar al paciente y no podemos hacer más ni menos. En estos casos, por ejemplo, es fundamental un equipo multidisciplinar con tratamiento rehabilitador, fisioterápico, con acceso real a ello, porque no es admisible que lo sufraguen las asociaciones de pacientes, no debería ser admisible. Y muchas veces muchos de esos tratamientos analgésicos y antiinflamatorios, con el coste añadido del efecto adverso que tienen estos fármacos, se podría evitar si hiciéramos un buen tratamiento fisioterápico con rehabilitadores y fisioterapeutas preparados. Y ahí va a colación, y yo creo que ha salido por ahí en algún momento, los equipos multidisciplinares. El paciente no es mío como internista, y yo no lo haría bien si no tengo un rehabilitador al lado al que recurrir, o el rehabilitador no me tiene a mí para recurrir a mí. Así que claramente en estas enfermedades que no tienen tratamientos de los medicamentos caros y estupendos, el tratamiento de soporte, el tratamiento sintomático es el que sin duda debemos ir mejorando. La silla de ruedas o tratamientos fisioterápicos para evitar estos analgésicos que en ocasiones se necesitan, pero a veces serían evitables. Muchas gracias, Mónica. Bueno, la tarde está cayendo y quizá hora de ir acabando. No sé si hay alguna otra pregunta en la sala. Sí, por lo menos hay un par de manos alzadas. Si alguien puede acercar un micrófono, por favor. Allí, perdón, debajo de la pantalla. Bueno, me llamo Estrella Mayoral, soy de FEDER. Quería felicitaros por las exposiciones que habéis hecho cada uno, por el trabajo que habéis realizado, y quería añadir un punto que yo considero fundamental y que he echado de menos cuando habéis hablado de los equipos multidisciplinares, ¿no? La valoración y la identificación y valoración de las necesidades sociales es fundamental. El perfil del trabajador social, por lo tanto, dentro de esos equipos es crucial, porque, bueno, de eso va a depender en muchas ocasiones que el plan de tratamiento se pueda llevar a cabo o no, porque bueno, se puede prescribir un tratamiento determinado, pero si la persona a lo mejor está en el paro o cobra 400 euros al mes, a lo mejor no va a poder acceder a ese tratamiento. Si vive en un quinto. Sí, también. Sino también adaptaciones escolares.